La responsabilidad afectiva se refiere a la capacidad de una persona para reconocer y responder adecuadamente a las necesidades emocionales y afectivas de sí misma y de los demás. Implica ser consciente de cómo nuestras acciones y palabras afectan a los demás emocionalmente y tomar responsabilidad por esos impactos, procurando cuidar los vínculos y el bienestar emocional de las personas involucradas. ¿Qué te parece, Mitch? Ay, híjole, qué tema tan importante. Creo que hoy en día se está escuchando todo el tiempo, ¿no? Es que hay que tener Ujú. responsabilidad afectiva, pero no, justo el episodio de hoy lo estamos grabando para poder desmenuzar y saber específicamente qué es eso de responsabilidad afectiva y por qué se está escuchando hoy en día tanto. Exacto. ¿Tú en qué ámbitos es donde más lo escuchas? ¿En dónde se ve? Pues creo que cuando la gente se refiere a responsabilidad afectiva, lo que más se refieren es al tema de la pareja, ¿no? O sea, como Ujú. que siento que es donde más, se presta a poder ser irresponsable con tus propias emociones, o poder ser un poco más egoísta, o poder aplicar el ghosting, o lo típico que hoy en día Sí, estamos todo el tiempo escuchando que tendemos a hacer a veces en pareja. totalmente, ¿no? Es como, yo sí siempre lo veo como en este lugar de sí, cuidarme a mí, Ujú. por supuesto priorizarme a mí, pero no dejar de tomar en cuenta el impacto de mis acciones, de mis palabras u omisiones en los vínculos, ¿no? Literal. Cuando Ujú. empezamos a planear el título de este episodio o así, una cosa que dijiste que me fascinó es, la responsabilidad efectiva es el equilibrio entre mis necesidades y mi empatía, que creo que es justo eso. Sí, total, ¿no? Yo creo que hay como un mito muy grande y yo lo veo, por ejemplo, mucho en el consultorio y se escucha mucho, ¿no? Como este lugar donde hay una creencia Ujú. que el hecho de que yo tenga necesidades, sobre todo en la relación de pareja, el otro tiene que encargarse de ellas. Claro. Y de pronto creo que hay esa confusión. Como te estoy diciendo que tengo esta necesidad y no me la estás cumpliendo, eres un irresponsable afectivamente. Claro. Y creo que no va por ahí. No, y creo que, a ver, nos ha pasado, ¿no? En episodios pasados que nos hemos topado mucho Ujú. con esta parte en donde, como seres humanos, como adultos, tendemos a victimizarnos y a no responsabilizarnos, y más bien somos víctimas de las circunstancias y de las demás personas. Entonces es, no, no fue mi culpa, o no. Y entonces mucho de lo que hemos visto es como, no, o sea, lo que tienes tú que hacer es tomar responsabilidad de ti, de lo que te corresponde, de tus emociones, de lo que te toca a ti, no ponerle a la pareja cosas que no le tocan al otro, como que Sí. pues, responsabilizarse. Y dime una cosa, ¿será Ujú. una cosa como de generación hoy en día? O sea, a mí me pasa, ¿no? Que lo veo más, por ejemplo, con mis papás, con tíos, con gente mayor, como que sí se pasan un poco la bolita en donde Sí. se responsabilizan entre ellos lo que tendría que ser de uno propio. Sí, no, seguro que sí. Digo, también es un término que se escucha desde hace poco, Ujú. ¿no? En realidad no podría decirte con precisión la historia, pero La historia de la responsabilidad afectiva. exacto, o dónde se acuñó el concepto, pero sí, creo que hoy hay muchísimo más información y mucho más claridad. También hay personas que acuden más a terapia Ujú. y, y creo que esta parte, porque sí es como esto que dices que se echan la bolita por un lado y por el otro la evitación al conflicto, Cañón. ¿sabes? Como este nivel de relaciones donde alguno se tiene que someter, algo que tú habías nombrado en otros episodios y que hace rato platicábamos, sobre este positivismo tóxico, ¿no? Ujú. No pasa nada, está todo bien, bueno, sí, me gritó, pero bueno, así es, no pasa nada, ¿no? Hoy empieza a haber como una mayor conciencia en esto y también creo que una respuesta a cómo queremos vivir, cómo queremos ser tratados, cómo queremos estar en los vínculos, ¿no? Sí, esto que dices es algo bien importante, el tema del conflicto. A mí me pasa, ¿no? A mí personalmente que, ¿no? Yo crecí en una Ujú, familia, como te platicaba hace ratito, ujú, bastante positiva, tóxica. O sea, en mi casa ujú, siempre fue como esta parte de no pasa nada y todo se puede resolver y mira el lado positivo y ya, 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 olvídate del pasado, ya sabes, ujú. todo, todo, ¿no? Y entonces en este un poco afán de no pasa nada, pues el conflicto es como, no es para tanto. Es que no, 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 no te enganches con eso. Y Total. entonces, pues me enseñaron y yo aprendí, ¿no? O sea, no solamente, o sea, sí me responsabilizo de ya lo que me toca a mí de adulta, toda esta parte pues sí, del conflicto. Y Ujú. me pasó hace unas semanas que estaba como que
tenía que tener una plática incómoda, ¿no? O sea, hablando de la Ujú. responsabilidad afectiva. Y obviamente mi primera reacción sería, voy a poner excusas, voy a inventar algo, o sea, como que no voy a enfrentar el conflicto como un poco de cara, Ujú. ¿no? Y entonces dije, no, platicando con una amiga, me dijo, oye, pero te has puesto a pensar que chance tú, al hablar de esto, ayudas a la otra persona a darse cuenta de cosas de la otra persona, ¿no? Porque era como un Claro. conflicto en pareja, ¿no? Y entonces era como igual, y tú al decir esto, la otra persona, pues también le cae un 20 y también le estás haciendo un favor, porque al revés, tú al poner excusas o al inventar cosas o incluso a culparme a mí, no eres tú, soy yo, es Ujú. como le estoy quitando la oportunidad de que esta persona cambie o haga las cosas diferentes. Entonces también, O no le tome estoy su haciendo, propia tome responsabilidad, su ¿no? responsabilidad, pero yo por esta parte de no, que no haya conflicto, ya mejor. Y entonces cuando lo hice diferente, como de una manera mucho más consciente, fui de qué importante, porque creo que, no, justo aquí lo que decimos de la responsabilidad efectiva, sí fui, como que sí logré este equilibrio entre mis necesidades, yo poner mis necesidades, pero también ser muy empática con el otro, porque creo que igual y responsabilidad afectiva se puede confundir Ujú. con esta parte en donde con mucho egoísmo o con decir las cosas de una manera muy agresiva o lastimando al otro y Por tampoco se trata supuesto. de eso. No, no, no. Se trata justo de decir, ok, perfecto, yo mis necesidades son estas, pero te lo estoy diciendo de una manera respetuosa, empática, también cuidándote a ti, un Ujú. poco, no sé si cuidándote a ti, el haciéndome responsable por ti, pero más bien como que cuidando la parte emocional. Sí, porque tampoco se trata de vomitarle al otro, ¿no? Exacto. A lo mejor sí yo puedo estar molesto por algo que alguien me hizo o por algo que sucedió y, y en mi momento de ponerlo también dejo de ver a esa persona, ¿no? Muchas veces, pues sí, todos nos equivocamos, todos podemos hacer algo que le duelan al otro, eso creo que es lo natural en las relaciones. Es claro que nos vamos a lastimar, Ujú, ¿no? Muchas veces sin conciencia, ¿no? Sin ujú, la intención de hacerlo. Y sí, hay que tomar responsabilidad de eso, aunque no haya sido mi intención. Pero también en el momento en que yo se lo voy a poner a alguien, oye, me hiciste esto, también hay que medir el impacto. Creo que también esa es parte de la responsabilidad, claro. ¿no? Responsabilidades, no estamos hablando de tomar toda la responsabilidad de lo que pasó, Ujú. ¿no? Es mi parte de responsabilidad. Y cuando creo que es mucho más fácil si yo tomo mi parte de la responsabilidad, ayudarte a que tú tomes La la tuya. tuya, Sí, ¿no? le das la oportunidad al otro de que la tome. Bueno, yo lo vi así en este caso particular que me Mm, pasó. Fue como, claro, yo al decirle a la otra persona lo que a mí me estaba molestando de ujú. él puede, no sé si, o sea, y ni en una cosa terapéutica de yo te estoy dando una lección de vida para nada, pero igual y No, al yo decirle esto puede ser un aprendizaje para sus relaciones futuras de, claro, yo estoy haciendo esto, ¿no? Como en esta parte, por o supuesto. no sé si No, y estarás también poner listo. el tono, ¿no? Poner el tono de la conversación. O sea, si yo me puedo comunicar asertivamente y exponerte mi necesidad o exponerte lo que a mí me lastimó, eh, lo que, fíjate, ya desde ahí, lo que a mí me lastimó, no Ujú, como tú me lastimaste, ¿no? exacto. Que esa es la formulita de la asertividad. Tú haces algo y a mí me pasa algo con eso. Ujú, No quiere decir que tú me haces algo a mí. exacto. Y de ahí hay que, creo que ahí empieza también la responsabilidad. Como decir, sí, oye, tú hiciste esto y a mí me dolió, porque mi dolor es mío y yo soy Ujú, responsable de mi dolor. Y tú eres responsable también de mirar el impacto que tienen las cosas que haces. literal. Entonces, justamente creo que un poco va por ahí, ¿no? Oye, dime una cosa, ¿crees que la responsabilidad afectiva sea como, no creo que la única fórmula, porque imposible que solo exista una fórmula, pero Mm. una gran fórmula para que una relación tenga buena comunicación y tenga buenas bases y funcione? Pues sí, más que una fórmula, o sea, sí siento que es algo que hay que estar revisando, ¿no? Constantemente qué tan responsable estoy siendo, porque se nos pueden colar siempre estas partes que vienen como de nuestra historia, de querer que el otro me resuelva, de querer que el otro, esto de las necesidades, cubra mis necesidades, o algo que es como bien interesante, es que tú no estás viendo mi herida. Pues sí, pero lo Yo entiendo, no te la hice. pero claro, ¿no? Hay un libro donde dice eso, ¿no? Tú no tienes que arreglar algo que no rompiste. Sí. Y es así, y por supuesto que podemos tener cuidado, ¿no? Yo sé que tú tienes esta herida o has pasado por estas situaciones en tu vida. Por supuesto que soy cuidadoso y esa es parte de mi responsabilidad, Ujú. claro, pero eso no quiere decir que yo tengo que encargarme de eso, ese es tu Tu trabajo, chamba. ¿no? Exacto.
y la mía es la mía, ¿no? Un poco lo hablábamos la otra vez también sobre las personas, las víctimas de los narcisistas psicópatas, ¿no? Ujú. Como claro, sí, por supuesto. La persona con trastorno narcisista de la personalidad puede hacer un montón de cosas que no lo vamos a esculpar, pero también quien es la víctima tiene una cierta Por responsabilidad. supuesto. ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué te enganchas con ese tipo de personalidades? ¿Por qué te Total. quedas y permites todo esto? Así es. Entonces, en la mayoría de, digamos, de las relaciones, entre comillas, normales, por decirle Ujú. de alguna forma, donde no hay patología, Exacto. eh, pues sí, todos tenemos nuestra parte de responsabilidad, ¿no? De acuerdo, de Ujú, acuerdo. Oye, creo que lo primero que tenemos que un poco revisar con esta parte de la responsabilidad afectiva es, ujú, ¿no? Mucho de lo que estamos diciendo es un poco este equilibrio entre mis necesidades y la ujú, empatía. sí. Pero, ¿qué pasa, Bambo? Cuando, y a mí me pasa mucho a mí a nivel personal, que de repente no sé cuáles son mis necesidades, ¿no? De repente es como, Mm, pues, ok, pues una vez la pasas, otra vez, pues, ok, perfecto, otra vez lo excusas, otra vez, y de repente llega un punto en donde, mm, espérame, o sea, siento que estoy yo no poniendo mis límites y el otro o sea, no poniéndole mi límite al otro y entonces el otro, pues, no está respetando un límite que no está existiendo porque no se lo estoy poniendo. O sea, sí, ¿crees que el primer paso para toda esta parte de la responsabilidad afectiva es observar a mí mis necesidades dentro de la relación? sí, a ver, claro. Y no nada más las necesidades. O sea, ser como bien sinceros con nosotros mismos en qué me pasa a mí con esto. Por ejemplo, desde mi propio carácter, para mí podría ser muy fácil minimizar mis propias emociones, por ejemplo, Okey. minimizar mi dolor. Y entonces, bueno, y empezar a justificar a la otra persona. Entonces, ¿yo cómo puedo ponerte un límite? Que eso es como muy importante, la responsabilidad afectiva, si ni siquiera me lo pongo a mí. Es decir, yo no te voy a decir, oye, no me des un zape porque me duele, porque me molesta, por lo que sea. Yo lo dejo pasar porque ni siquiera tengo contacto conmigo, ¿no? Entonces, por supuesto que la primera parte es ser responsable conmigo y ser responsable conmigo es escucharme, ¿no? Y es mirarme y es preguntarme cómo estoy o qué me pasa con esta u otra situación. El tema de las necesidades, pues me parece que eso incluso da para un programa completo, porque sí, habría que distinguir en principio cuáles son las necesidades y cuáles no. Pero eso es lo más difícil de todo. O sea, eso es una chambota de autoconocimiento fuerte para decir, porque, Totalmente. no, hay veces que, pues, es que, pues, sí no me molesta, o me molesta no lo suficiente como para externalizarlo. Sí, y no tiene que ver nada más con que me molesta lo suficiente o no. Digo, también puede ser como bastante pesadillesco estar nombrando todo lo que me va pasando, Ujú, porque hay partes que son mías, claro. que tienen que ver con mi historia, ¿no? Y que el otro no tiene responsabilidad sobre eso. Entonces, justo es primero responsabilizarme de mi parte y exponerte pues lo Me está que, molestando. sí, claro, lo que está de tu lado de la cancha, ¿no? Claro, y obvio, sin miedo al conflicto, ¿no? Pues sí, O con valentía sí, a enfrentar el conflicto. claro, más bien, ¿no? Sí, por una sociedad y también digo, depende de nuestro carácter, habemos bastante evitativos al conflicto, Ujú. por justo nuestra historia, lo que hemos vivido, pero creo que también hay que distinguir porque muchas veces estamos tomando como sinónimo conflicto a confrontación, Okey. a guerra, ¿no? A mí me gusta siempre usar este ejemplo como las hojas de un árbol, del mismo árbol, están en conflicto, porque todas están buscando lo mismo, todas están buscando que les pegue el solecito, ¿no? Ujú. Y en ese conflicto llegan a un arreglo, llegan a un acuerdo de que cómo se van a posicionar y a mí me va a dar por aquí y aquí te va a dar por acá. Y eso es conflicto. Okey. Conflicto no es una guerra, conflicto no es saber quién gana. Conflicto es tenemos un interés ambos y tenemos que llegar a un acuerdo para que ambos nos sintamos beneficiados. Entonces creo que un poco partiendo desde ahí podemos irle perdiendo el miedo
a este conflicto, ¿no? Claro, es que normalmente cuando en pareja o en relaciones así de pares o lo que sea, cuando empieza un conflicto, automáticamente nuestro cerebro se imagina el peor escenario posible y se imagina que esto ya va a acabar, o se imagina que va a pasar algo muy grave. Y entonces, pues Ujú. obviamente yo quiero evitar toda esa parte de lo que me estoy imaginando, qué es lo que va a pasar. Sí, pues porque hay un gran miedo a ser lastimado, ¿no? Empezamos por ahí, y entonces no me quiero poner vulnerable, y entonces algo que es un conflicto se convierte en una guerra de poder, Ujú. de a ver quién tiene la razón, a ver quién gana esta discusión. Y eso está bastante lejos de lo que es un conflicto, ¿no? O sea, definirías un conflicto como... No manches. A ver, ¿qué sería? Como una especie de desacuerdo para llegar a un acuerdo. Sí, es como que tenemos intereses, tenemos cada quien un interés Ujú, y una expectativa en la cual tenemos que negociar para satisfacer ambos este interés o esta necesidad. Déjame mejor plantearlo desde ahí, ¿no? Hay un conflicto en la satisfacción de una necesidad que tenemos y tenemos que llegar a un acuerdo para resolverlo. ok, me Yo gusta. creo que tiene que ver más con eso. Y creo que sí es importante poner la necesidad. En este ejemplo que yo ponía del árbol, sí hay una necesidad de que te pegue el sol, Ujú, ¿no? Eh, no tiene que ver con una lucha de poder de la hoja de una rama contra la otra, porque yo ujú, quiero ser la rama más chingona y donde ujú. se posen las águilas. No tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con mi supervivencia. La supervivencia y no nada más de la hoja, sino del árbol, ¿no? Imagínate si a un árbol solo le pegara el sol a una sola hoja, pues se muere, Sí, ¿no? exacto. Literal Ujú. no lo podría hacer. Ok, entonces, a ver, ya pasamos la primera parte que es darme cuenta de mis necesidades, Sí. ¿no? Atreverme y tener valentía al conflicto, ¿no? Porque creo que el miedo nunca se nos va a ir o muchas veces Mm. por nuestra historia, por nuestra experiencia, el conflicto es un poco más difícil de enfrentar para unas personas que para otras. Sí, sería como comunicar esto que yo encontré en mí de la manera más honesta y abierta posible. Justo a eso quería llegar, al tema de la comunicación, porque a ver, creo que una Ujú. cosa es darme cuenta, ¿no? Armarme de valor, buscar un momento en donde yo pueda platicar con mi pareja o sea, en un momento en donde sea adecuado, donde no haya cansancio de por medio, donde no haya prisa, ¿no? Como que podamos darle un tiempo y un Bien. espacio. Ujú. Y creo que ahí hacerlo de una manera efectiva. Creo que tenemos que tener mucho cuidado porque normalmente cuando estamos enojados o cuando hay un conflicto, nos podemos llegar a rebasar y podemos hablar desde el enojo, desde la ira, desde la furia y muchas veces, pues, ¿no? Cuando alguien te regaña o te empieza a hablar desde el enojo, tú automáticamente entras a la defensiva y no estás Sí, receptivo para escuchar toda esta parte de cómo te está comunicando. por supuesto, porque también hay formas de comunicar, Por ¿no? supuesto, Y aquí quizá podemos ir metiendo este ingrediente que es la empatía. cañón. Es importantísima, ¿no? Dentro de la responsabilidad afectiva. No es nada más comunicar mis necesidades, pero también mis expectativas, Ujú. ¿no? Por ejemplo, que eso creo que nos cuesta todavía más. Entonces yo estoy esperando que tú adivines lo que yo necesito y estoy esperando que tú adivines que yo en tal situación necesito tal de ti. Y si entonces no lo cumples, yo tengo todo el derecho a enojarme. Y eso no es una comunicación efectiva y tampoco hay empatía porque no estoy viendo a la otra persona. Me estoy viendo nomás a mí. Claro, y es como este pensamiento mágico muy infantil de tú Mm, vas a adivinar lo que yo quiero, lo que yo necesito y me lo vas a dar de la manera exacta en la que yo lo quiero y lo necesito. Y exacto. no funciona así, no leemos las mentes de los demás. No, 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 imposible. Y además, que alguien te pueda dar exactamente como tú necesitas, como tú quieres o como tú imaginas, pues está súper difícil, ¿no? Y no nos los hacen y nos ponemos a hacer berrinche como niños chiquitos. Totalmente, ¿no? Y aquí entra como el siguiente tema para mí que es muy importante, que son Ujú. los límites. Platiquemos de los límites. A ver. Creo que es una palabra que se escucha todo el tiempo, ¿no? Yo Ujú. que trabajo mucho con mamás y con papás, es de las cosas más difíciles o que se les complica más de ponerle, por ejemplo, a sus hijos, ¿no? Es como, Ah, es que mira.
pongo límites, pero qué límites pongo, pero cuándo, pero cómo le hago, cedo el límite o no lo cedo, pero entonces si mi hijo hace berrinche, ¿cómo lo manejo? O sea, creo que aunque tenemos claro, igual y ya más de adultos, cuáles son los límites, muchas veces los perdonamos, los cedemos por miedo a perder el amor. Sí, nos lo Nos saltamos. lo saltamos. Entonces prefiero yo incomodarme a mí y Ujú. pasar mis propios límites y borrar mis propios límites, pero no en esta frase un poco de pégame, pero no me dejes. O sea, yo prefiero incomodarme yo, pero nada más con tal de que no me dejes, yo voy a hacerme más chiquita. Ok, bueno, entonces la verdad, esto no es tan importante. Híjole, tampoco esto, tampoco esto, tampoco esto. Entonces me acabo haciendo de un tamañito Sí, con tal de que me ames y no me dejes. Como que la sí. pérdida del amor es un gran, gran miedo. Sí, yo no, yo creo que va mucho más allá de incomodarme o de la, o sea, si es la pérdida del amor. A mí me parece que esto impacta muy fuerte sobre todo en las personas con una herida de abandono, ¿no? Ujú, En y más allá de incomodarme es prefiero abandonarme a mí claro. que tú me abandones. Y, y me parece que esto es serio. Esto se ve un montón, por ejemplo, en terapia. Como todos hemos caído un poco ahí, ¿no? En yo olvidarme de mí, olvidarme de mis necesidades, abandonarme con tal de no perder esta fuente amorosa, entre comillas, Que me estás además, dando. claro. En principio eso, y regresando a los límites, es que los límites en realidad son un contenedor. Y es lo que contiene un vínculo, ¿no? O Ujú. sea, los límites del vaso es lo que Contiene el permite agua. que contenga el agua, ¿no? Si yo no tuviera límites en mi cuerpo, estaría absolutamente desparramado. Nos dan Ujú, certeza los límites. Aprender a comunicar los límites y poder decir, oye, pues la verdad, no me gusta que llegues tarde, ujú. ¿no? Yo siento, cuando llegas tarde, que no te interesa eh, estar conmigo, que yo siento que no me respetas. Ujú. Ese es un límite. Y aquí hay una onda que a mí me cae muy bien, porque parece que le ponemos el límite a los demás, pero en realidad me lo pongo a mí mismo, ¿no? Cuando yo digo, siento esto, a lo mejor no, no se trata de una amenaza, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Regreso a esto de la puntualidad. Oye, cada vez que tú llegas tarde, yo siento que me faltas al respeto, por decir algo, Ujú, ¿no? Yo comunico esto y las personas siguen llegando tarde, a quien yo se lo digo, y yo hago como que no sucede nada, ujú. pues quien se está saltando el límite soy yo, ¿no? Muy probablemente también tenga que completar al decir, oye, yo siento, ¿no? Cuando llegas tarde, yo me siento de esta manera y, y no quiero que vuelva a suceder porque si no creo que vamos a tener que terminar esta relación o yo ya no quiero estar en una relación donde suceda esto. Sí, yo escuché una vez algo que, puf, me hizo tanto sentido. Cada no que pones Ujú. es un sí para ti. Exacto. Y creo que eso es una manera tan diferente de ver los límites, porque muchas veces creemos que poner límites significa, puede ser que tiene que ser agresivo o que tiene que ser grosero o No, que no. tiene que ser de una manera fuerte. Y Ujú. no, y realmente muchas veces el no al otro es decirte sí a ti Sí, al contrario, yo creo que de pronto tiene que ver mucho más con el amor porque estoy cuidando nuestro vínculo. y cuidándome a mí, porque si yo no estoy Sí, bien dentro de una relación, no va a estar bien la relación. totalmente. Creo que de pronto podemos caer en este lugar de no poner límites para evitar el conflicto otra vez, Ujú. pero eso no es cuidar la relación, ni cuidarme a mí, porque esto en el mediano o largo plazo va a explotar. Es como un engaño, un Sí, pequeño engaño. no, es que, pues sí, de alguna forma lo es, que empieza con un autoengaño, ¿no? Claro que hay límites amorosos y claro que a nadie nos gusta que nos digan que no. Pero fíjate, y también sobre esto que decías, ¿no? Cuando pongo un no afuera es un sí para mí. También hay que tener esta claridad de que si yo nunca digo que no, ¿sabes? Ujú. Mi sí no tiene valor, Claro. ¿sabes? Y esto es algo que es como bien importante de entender. Si yo a todo te digo que sí, ¿no? ¿Qué valor tiene? Porque yo ya no sé qué es verdad en tu sí Ujú, o qué no. ujú. Entonces, sí, creo que esto es como súper fundamental. Aprender a perderle el miedo a decir que no, a poner límites
un poco, pues sí, revalorizándolo, dándonos cuenta que es una forma de cuidar. Es como a un niño chiquito, ¿no? Que anda en la calle y le dices, no te cruces la calle solo. Ujú, Pues claro, es un límite que le estás poniendo, pero por su vida lo estás cuidando, ¿no? ujú. O no metas los dedos en el contacto de la luz. Tiene que ver con esa clase de cuidado y es exactamente igual, creo, en los vínculos, Sí, creo que sí. ¿sabes? Y llegando a lo mismo que ya parecemos loros en este podcast, pero la única manera de poder poner un límite de una manera asertiva es conociéndolos. Y la única manera de conocer tus límites es echarte este clavado a ti, a tu autoconocimiento para ver qué sí, qué no. Oye, Total. esto me molesta, ¿cómo me hace sentir? ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Va en contra de mí, de mis valores? No, o sea, es toda una serie de echarte un clavado adentro de ti a estar, sí o no, me gusta o no me gusta. Para Ujú. mí va a ser, es importante o no es importante. O no en esta parte en donde, a ver, si estoy cediendo este límite, sí lo estoy cediendo, pero haciéndolo consciente, porque muchas veces no, es como esta parte en donde pues empiezas a ceder un límite y pues cedes un poquito más y cedes un poquito más, cedes un poquito más y acaba no siendo un límite. Y entonces Totalmente. cuando le pides al otro que respete tu límite, pues ¿qué límite? El límite ya está a 4 kilómetros de la frontera Así es, original. exactamente, claro, sí, pues un poco resumiendo, es como el límite tiene que ver con el cuidado, el límite tiene que ver con el amor, Ujú, muchas veces el no es amoroso, te estoy cuidando y no se estoy cuidando. Ujú. está cañón. Sí. Amo este tema, se me hace increíble y se me hace, creo que antes era muy, o era considerado egoísta poner límites, o era considerado egoísta el decir Ujú. las cosas, ¿no? O sea, mejor te lo disfrazo de rosa, te lo pongo en un moñito y entonces te digo las cosas de una manera tan amorosa y tan linda y tan sin decírtelas, como que Sí, si no es malo, voy a ser mala y entonces no te lo voy a decir y entonces, pero fíjate, claro, o sea, tienes razón, es como que para que una relación funcione necesita autenticidad, ujú, ¿no? Autenticidad que lleva a la vulnerabilidad, ¿no? Hay como toda una claridad. Si yo soy auténtico, lo más claro es que voy a ser vulnerable. ujú, Y muchas veces lo que hacemos en nuestras relaciones es jugar el rol de la pareja buena, el novio ujú, bueno, un poco jugando a cumplir las expectativas del otro. Claro, eso podrá durar quizá un año, dos, estirándolo. Y luego, ¿qué sucede? Que hay un montón de cosas que tú hacías o que tú decías que a mí me súper molestaban y nunca te lo dije. claro. Pero se va llenando el costalito y llega un momento y tú lo vuelves a hacer como cualquier persona, porque eso es algo que a ti te gusta o que tú haces, Ujú. y yo voy a explotar y yo voy a poner toda esa carga fuera y se cae la máscara. Y el otro es, ¿qué te pasó? ¿Qué te picó? ¿Quién eres? Exactamente, totalmente, ¿no? Que pues, todo estaba bien, no que éramos felices, porque claro, lo que estoy queriendo cuidar es mi máscara, mi rol del novio bueno, de la Sí. pareja buena, del hijo bueno, o del papá o de la Ujú. mamá buena, ¿sabes? Restando mi autenticidad y volvemos a lo mismo, para no entrar en conflicto por el miedo a la pérdida del vínculo, Está cañón. cuando es al revés, ¿no? Es que qué fuerte que sobrevivimos del vínculo con el otro. Que sobrevivimos, pues creemos más bien, ¿no? Este, Sí, de adultos ya no, de chiquitos sí. sí, de chiquitos, pues sí, hay una dependencia, Ujú, es la realidad, ¿no? Un poco lo que sucede es que como es nuestro primer acercamiento y contacto con el mundo, luego esas reglas o esas creencias que se generan con nuestros padres, con nuestros cuidadores primarios, cuando vamos al mundo creemos que juegan las mismas reglas. Es decir, que se ha nombrado un montón esto en otros episodios. Si al año de edad mi mamá me abandona, me muero, literal, ujú. ¿no? Es decir, como llevándolo a un extremo, pues sí, me muero. Si mis cuidadores primarios me abandonan, se van, me voy a Bueno, morir porque dependo de ellos. Y ahí se hace ese link. Pero cuando crezco y soy adulto, si me abandonan mis amigos, si me abandona mi pareja, bueno, me va a doler, pero no me muero. Pero la amenaza se sigue sintiendo como cuando yo tenía esa edad. está cañón.
que me voy a morir. Y es un miedo de muerte, es un miedo mortal. Pero hay que actualizarnos. Hay que darnos cuenta que sí, claro, ya no soy un niño, sí me va a doler, pero puedo sostenerme en el dolor y también puedo aprender de este dolor. Y aquí déjame conectarlo con esta otra parte, ¿no? ¿Cómo puedo yo abandonarme a mí mismo con tal de que tú no me abandones? O sea, la factura de eso va a ser muchísimo más grande, ¿no? Porque entonces a quien le toca hacerse cargo de sus necesidades, que es a mí, pues no está, no estoy. Claro. Y ando buscando que el otro me vaya Sí, no decía cumpliendo un, mis no me necesidades. acuerdo quién decía esto, pero decía que nosotros tenemos una herida en la forma de un árbol y vamos por la vida y vemos el árbol y, ay, ¿cómo estás? Buenos días, porque es la forma exacta de la herida que yo traigo y entonces encaja como rompecabezas y entonces yo voy Sí. buscando en el otro cosas que me faltan mucho a mí Y lo que conozco, y lo que conozco. porque eso es lo cómodo, ¿no? Es decir, si yo tuve unos padres abusivos, por ponerlo así de la manera más simple, pues va a ser muy simple, va a ser muy fácil, perdón, para mí relacionarme con alguien abusivo, porque ya sobreviví eso, ya sé cómo hacerle. Claro, ya tengo el papel de víctima perfectamente Total. memorizado. Y esa es mi comodidad, ¿no? Ujú. O sea, yo sé que alguien que abusa, pues sé cómo darle la vuelta y sé cómo vivir esa experiencia. Ujú. Entonces, muchas de las personas que vivieron esto y que crecieron, estar en una relación, vamos a decirle, sana, no lo pueden sostener. Por supuesto que no, Porque ¿qué es esto? ¿No? por No supuesto. tengo la ansiedad con la que he vivido todo el tiempo. Sí, tu cerebro está adicto a este tipo de relaciones conocidas, sin Sí, darte cuenta de lo del de sí, ya lo hemos platicado, creo, aquí en los episodios, ¿no? es Como que probable. es mejor lo conocido que lo feliz. Nosotros preferimos lo conocido infeliz que lo Sí, nuevo feliz. O sea, nos total. cuesta mucho trabajo el volver a hacer estas conexiones neuronales de nuestro cerebro para ¿no? Buscar algo diferente porque ya está tan el surco de lo conocido, que el Sí. salirnos de ahí es difícil. Es que en lo conocido hay comodidad. Claro. En lo no conocido siempre hay un riesgo. Y hay una parte de nosotros que anda buscando la comodidad. Y déjame completar esto porque digo, ya nos salimos un poco del tema, pero me parece que es interesante, ¿no? En la comodidad uno no crece o crece Ujú, menos, ¿no? ujú. Eh, Escuchaba el otro día por ahí, creo que fue en un taller que compartimos, que la época de nuestra vida donde más hemos crecido es también la parte más incómoda, ¿no? Ujú. Que justamente es cuando eres bebé, ¿no? Vas creciendo y te vas desarrollando y aunque no estamos haciendo nada, pues sí, justo Sí, está estás lleno de cambios y de todos los días pasa algo, ¿no? ujú, Ujú. Eso. están bueno, regresando al tema, Ujú, ujú, que ujú. nos podemos quedar horas platicando de esto, bueno, de todos Sí, los temas. Creo que, no sé, me da mucha, bueno, yo siempre me da mucha fe en la humanidad y me da mucha confianza toda esta parte en donde se está escuchando más esta parte de la responsabilidad afectiva, ¿no? Yo lo veo, mm, no sé, hace 10 años o más en la adolescencia, en donde pues te dejaba de gustar a alguien y entonces, ¿no? Lo ghosteabas, ahorita esta palabra sí, sí, se escucha mucho, en donde ya como el ghosteo es como te dejo de hablar, te dejo de contestar, como me desaparezco, total. ¿no? Y creo que hoy en día ya la gente empieza a ser más empática y dices como no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran. Y entonces Ujú. empiezan a tomar ya como esta responsabilidad de las emociones del otro, no haciéndose responsables él, pero Sí. responsable de yo decirte en dónde estoy parada, cuáles son mis emociones, qué es lo que quiero, no de una Ujú. Eso. diciendo mi verdad, no, porque es diferente y esto es bien importante, la diferencia entre la verdad y el verdadazo. Porque yo te puedo decir algo de una manera con mucha Ujú, empatía, la ujú. verdad, o te puedo decir un verdadazo y te doy no, una cosa como muy agresiva o una cosa en donde sé que te voy a lastimar. Donde no mido el impacto, Exacto. por Y supuesto, no sí. soy empática al decirlo, ¿no? Entonces, creo Ujú. que hoy en día todo esto de tener más conciencia de esta responsabilidad efectiva, yo creo que hasta ya lo buscamos. O sea, si el otro no tiene la capacidad de decirte las cosas, creo que la gente que ya está un poco acostumbrándose a este tipo de relaciones, es como, ya ver, en qué estás parado, qué es lo que estás buscando en esta relación, estás buscando lo mismo que yo quiero esto. Y también creo que una parte de la pareja que empieza a ser responsable efectivamente también invita al otro a hacerlo. Porque es, Ujú. oye, a ver, hay que platicar de esto. ¿Qué es lo que buscas en esta relación? Yo la verdad estoy buscando esto y esto y esto. ¿Tú Ujú. empatamos o no? Y el otro, "Ah, ah". Y aunque no venga de su naturaleza
tener este conflicto o esta plática un poco incómoda, puede llegar también a abrirse a decir, ok, déjame pensar, ok, no, la verdad, pues sí, en esto sí empato y en esto la verdad no, entonces, ¿qué hacemos? Y un poco como, Nos ¿no? ponemos de acuerdo, Exacto, ¿no? Porque eso ya es un conflicto. exacto. ¿Este? Sí. Y en ese conflicto está súper bien. A lo mejor sí, estas expectativas que yo tengo sobre la pareja, sobre la vida, no corresponden contigo y eso ya es un conflicto. Pero podemos llegar a un acuerdo y podemos, a partir justo de la O llegar a un acuerdo responsabilidad, ¿no? de separarnos, porque no a fuerzas tiene que ser un acuerdo en donde todos Pero acabamos felices juntos. por supuesto, pero pues para eso sí se necesita también como mucha verdad, ¿no? Porque muchas veces en esta circunstancia lo que yo hago es me abandono a mí. Por supuesto. A ver cómo le hago para adaptarme y para poder mantener este vínculo, aunque yo vaya perdiendo mi vínculo conmigo, Por ¿no? supuesto, que somos buenísimos, ¿eh? Porque así nos enseñaron un poco a Sí. hacerlo de chiquitos, ¿no? Yo que veo mucho el tema de los padres o investigo mucho esta parte como de la psicología infantil, Ujú, creo que uno de los grandes problemas es que a nosotros como género, a los hombres no les permitían estar tristes y a ujú, las mujeres no nos permitían estar enojadas, ¿no? ujú. Y entonces creo que también vamos creciendo con estos roles de género y entonces ahorita tenemos muchas veces, te lo digo yo como mujer, la creencia de que si yo te digo algo que me está molestando, te la estoy armando de pedo. Entonces, no. Ujú, Entonces, siempre el hablar de algo es armarla de pedo. Entonces, yo no quiero ser esta mujer arma pedos, pero ujú. entonces, ¿qué hago? Me vuelvo esta persona en donde mejor no lo digo porque ¿por qué voy a armarla, no? Claro, pero mucho tiene que ver también, creo, o sea, Ujú. tienes toda la razón, con cómo lo digo. Ah, no, no, por supuesto. Esto no significa que si me estoy sintiendo enojada, tener que llegar a azotar puertas y sí armarla de pedo. Sí, fíjate, y esto es súper interesante. Es muy diferente yo decirte algo que a mí me está pasando a Ujú. llegar y hablar de ti, Por de supuesto. lo que tú estás haciendo. Por supuesto, pero a ver, vamos, una cosa, por ejemplo, esta parte, ¿no? A las mujeres de chiquitas, ¿no? Sí, Hablando de las mujeres, es qué fea te ves enojada. Ay, no te enojes, ay, no, no, no. te vas a ¿No? arrugar. Te vas a arrugar, qué cosa tan espantosa. Qué fea te ves, como que si nuestro objetivo único es vernos bonitas, entonces estar enojada es verte fea. Ujú, Y entonces, ¿qué pasa? A mí me taladraron el no te enojes, no te enojes, no te enojes. Y cuando siento esto enojo, y aparte ujú, tengo la creencia, y aparte tengo una pareja que tiende a evitar el conflicto, ujú. y entonces quiero decirle algo que a mí me hizo enojarme, ¿eh? Pues también tengo todo en contra, por así decirlo, porque pues ¿cómo le voy a decir? Porque me voy a ver fea, porque está mal, porque me va a dejar de querer, porque voy a armar conflicto. Y qué difícil también de repente hablar de las emociones. Claro, pero es que fíjate qué interesante lo que dices, porque muchas veces cuando nombro algo no tengo que actuarlo. Ujú, Si yo te digo, esto que me dijiste me hace sentir muy enojado, ¿no? ujú, Ya no tengo que dar un golpe en la mesa, ni tengo que gritarte, ni tengo que actuar mi enojo. Simplemente lo nombro. ujú, Tomando es mi enojo, ¿no? ujú. Pero te estoy dando chance también de que tomes tu responsabilidad de que esto que haces tú causa esto, tiene este impacto en mí. Y Por ahí ya supuesto. entonces podemos tener un diálogo y desmenuzar lo que es tuyo, lo que es mío y llegar a un acuerdo, ¿no? Uy, qué ideal suena esa pareja. Total, no, pues estaría bellísimo. Pero No, bueno, se puede, ¿no? Es el sí. camino, es el camino. Claro. Y Ujú. también pasa probablemente a los hombres, ¿no? Algo que su pareja hizo que les dolió, pues muchas veces no están tan en contacto con su parte triste, con su parte vulnerable, con su parte No, absolutamente. que ven como debilidad. Y entonces, ¿cómo me voy a vulnerar con mi pareja si tengo que ser el fuerte, tengo que ser el proveedor, Sí. tengo que ser, y entonces, ¿cómo le voy a decir algo que me dolió? Sí, a nosotros nos han enseñado que lo válido es enojarse, no estar triste. Ujú. Digo, creo que en el primer episodio lo comenté. Yo estuve más de 10 años sin poder llorar de verdad. Yo sin darme cuenta, no era que yo me repitiera, no puedes llorar, no puedes llorar, no puedes llorar, pero sí hay una dificultad de mostrarse vulnerable, porque sí, tenemos como muy metido que la vulnerabilidad es igual a debilidad Ujú, y la debilidad es todo lo contrario a la masculinidad. ujú, Y eso, más allá de que habrá personas que sí se lo hayan enseñado sus padres o no, está en la sociedad, está en los medios de comunicación, casi casi que está en el aire, se respira claro, claro, eso, ¿no? claro. Y es súper importante, pues eso, darle la vuelta, darnos cuenta que no nos está funcionando esa estrategia No. en la vida, ¿no? No, no. Ujú. Y creo que todo esto,
conjugado, cuesta trabajo ser responsable Ujú. afectivamente. O sea, si nos estás escuchando y dices, híjole, Sí, la verdad a mí me cuesta trabajo hablar con mi pareja, decirle lo que me está doliendo, un poco hablar las cosas, un poco decir mi verdad o darme cuenta de cuál es mi verdad, porque no regresamos a lo mismo. Hay veces que ni tenemos idea nosotros. totalmente. Es normal, bienvenidos a la humanidad. Así Ajá. estamos todos. No, total. Y a ver, otra parte creo importante de la responsabilidad afectiva tiene que ver con cumplir con lo que prometo, cumplir con lo que me comprometí Ujú. contigo, ¿no? Creo que eso es también como súper importante. Y sobre todo también no prometer cosas que no sé si estoy dispuesto a cumplir. Claro. Creo que eso es como súper básico. Sí, y creo que darte cuenta en el momento en donde no lo puedes cumplir es muy responsable efectivamente decir en qué estás, ¿no? Porque también se vale cambiar de opinión. No es como Por que, supuesto. okey, dije blanco y ya tiene que ser blanco siempre. Es como, híjole, estoy dudando el blanco. Puedo llegar a, oye, pareja, Sí, 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 sí. estoy dudando, ¿qué onda? ¿No? O sea, como que un poco estoy cambiando de opinión o estoy viviendo algo diferente o estoy sintiendo este tipo de cosas, ¿no? Sí, o ya no quiero, ¿no? O O ya no decir, quiero. oye, quedamos de ir a este viaje a donde sea y me doy cuenta que ya no tengo ganas. Ujú, Podemos renegociar. ujú. Y eso como en todas las áreas, ¿no? O sea, no quiere decir que si ya me comprometí esa rajatabla, no, pero sí cumplir en la medida de lo posible. Y por el otro lado, si ya no es así, nombrarlo y hacerme responsable, ¿no? Sí. De esta parte. Claro. Ujú, Creo que otra de las cosas que digo, lo platicamos mucho en el episodio que hablamos de toda la parte como del apego, ujú. también creo que hay una parte bien importante de la responsabilidad afectiva, el buscar espacio, el pedir cueva, el poderte, ¿no? O sea, como que creo que tenemos muchas veces un poco confundido de lo que es una relación, que todo el tiempo tenemos que estar cachete con cachete pegados y todo, y también Mm, puede ser esta parte de, a ver, estoy necesitando espacio, estoy necesitando eh, un poco de tiempo, ¿no? También poder hablarlo, porque ¿qué pasa? Al evitarlo, no lo ujú, hablamos, lo ujú, actuamos ujú. y eso trae consecuencias a la relación o eso trae que la otra persona se sienta de determinada manera o eso trae en donde yo me estoy sintiendo o estoy pensando en algunas cosas y no estoy pidiéndolo, porque también se Sí, vale. Yo creo que sí. acordado en una relación todo se vale, pero Pero por acordado. supuesto, totalmente. Y esto que dices es bien importante, ¿no? Que tiene que ver otra vez con hacerme cargo de mis propias necesidades. Es decir, si yo ahorita no quiero estar en contacto, no puedo, Ujú. necesito yo tiempo para mí y necesito ir a esta cueva que es para mí de nutrición, pues claro que lo tengo que nombrar, aunque al otro no le guste, Exacto. porque claro, ¿no? Ese es el riesgo. Y entonces estamos, de pronto nos conectamos en esta sobreprotección al otro, como que todo lo que la otra persona tiene que recibir de mí tiene que ser bonito, tienen que ser cis, tiene que llevar moños, tiene que llevar diamantina ¿sabes? Falsedad. Exacto. Por supuesto, porque nos da muchísimo miedo esto, ¿no? Como, y de pronto es como, hoy no te quiero ver, este fin de semana prefiero yo estar conmigo. Y sé que no te va a gustar, Ujú, pero me hago responsable que es mi necesidad. ujú. Porque si no lo hago y voy en contra de mí mismo, de mí misma, entonces voy a perjudicar no nada más a mí, sino también al vínculo, porque estoy haciendo algo que no quiero y te voy a culpar a ti, Por supuesto. ¿no? Eso por un lado. Y por el otro es infantilizar a las personas, ¿no? Porque Sí, yo como estoy asumiendo que tú no puedes con un no. Yo, no, yo estoy asumiendo que tú no puedes con un rechazo claro, y tengo que sobreprotegerte incluso de mi propia verdad. está fuertísimo. Y creo que todo Sí. esto viene desde que chiquitos, obviamente no a propósito, pero nos dijeron que como éramos, no era lo correcto, teníamos que ser de determinada manera. Ujú, Y entonces, pues, cuando yo estoy mostrando mi verdad, ujú. pues, es un me enseñaron primero que está mal, y 2 es una cuestión de sobrevivencia, ¿no? Lo que decíamos, Totalmente. de si me muestro real, me muero porque pierdo este vínculo. Pues sí, porque no voy a cumplir las expectativas que tienen de mí y me van a retirar su amor y me va a doler, ¿no? Y claro, pero ya no tenemos 2 años, afortunadamente, ¿no? Y la otra parte es, a ver, tú convives mucho con esto, Mitch. Creo que tú me puedes dar como
como mucho más luz en esto. Ujú. ¿Cuántos papás aceptan un no de sus hijos? No, no, no. Es imposible, nadie. ¿Ves? Y entonces, ¿cómo les van a decir que su no es válido si es Claro, no? Y aparte, a mí te voy a decir lo que pasa mucho, es, yo les pregunto a los papás, a ver, ¿quieres que tu hijo sepa negociar, sepa poner límites, sepa decir que no, sepa, no defenderse? Claro. Y yo, pero entonces, o sea, el primer laboratorio es la familia, los papás. claro, Y si en la casa no lo permites, ¿cómo pretendes que lo aprenda mágicamente a sus 20 años en su primer trabajo? por supuesto. Porque cuando, por lo menos en la forma en que a mí me criaron, no había posibilidad de decir que no. Es, es sí o sí, ¿no? Y te tienes que someter. Y porque lo digo yo. Claro, y porque lo digo yo y porque yo sí sé y tú no sabes y no hay posibilidad casi de decir que no. Ujú. Entonces crecemos y obviamente cargamos con eso. En la vida no hay posibilidad de decir que no. Y si digo que no, me da una ansiedad terrible, me da un miedo espantoso. Miedo a la muerte. Pues sí, claro, ¿no? Y sobre todo al dolor. Qué fuerte, qué fuerte. A ver, Sí, ahora, vamos cerrando. sí. ¿Qué más? Quiero como un poco decir, ¿no? Como que no es responsabilidad afectiva, porque creo que Ujú. también dentro de todo esto que estamos viendo, también hay cosas en donde sí, no porque estamos siendo responsabilidad afectiva, significa todo es permitido, ¿no? O No, sea, no, como lo que decimos, esta parte de estos verdadazos, de esta parte de no observar al otro y no darte cuenta de las necesidades del otro, o más bien de lo que le va a doler al otro con lo que yo voy a decir. totalmente. Ignorar o minimizar la emoción o la respuesta emocional del otro frente a Ujú, un acto mío, ¿no? sí. Es que no tienes derecho de estar enojada. A ver, ¿no? ¿Quién dice? O, o- o no tienes derecho, ¿por qué estás triste? Si es, Ujú. ¿no? Es como, a ver, eso no es responsabilidad afectiva, Claro. ¿no? Oye, culpar al otro por tus emociones y por tus cosas. Por supuesto. Es que no te estás haciendo cargo de mi herida. Ujú, ujú. Mamá o papá. Exacto. O, o yo tengo esta necesidad y tú no la estás cumpliendo. Pues Ujú, a ver, ¿no? Parte, o sea, sí hay una parte dentro de mi propia responsabilidad con mis necesidades, es que si yo no puedo hacerme cargo de mi necesidad, de esta necesidad, la ujú. pido. Pero pedir está implícito que me digan que no. Es así. Cañón. Y ese es el riesgo de pedir. Por eso también para muchas personas es muy difícil pedir, Claro. ¿no? Sí, porque si yo pido, chance me dicen que no y chance se rompe este vínculo y entonces yo, ¿dónde quedo? Y Entonces eso, mejor no digo nada. exacto. Me duele, fíjate cómo es, ¿no? Me duele menos quedarme con mi necesidad insatisfecha a que me digas que no. Por supuesto. Sí, es una cosa terrible, es una cosa en donde prefiero yo incomodarme a mí que incomodarte a ti, o prefiero yo Exacto. olvidarme de mí y no perderte a ti. Es este, pégame, pero no me dejes. O sea, que Así me duela es. a mí, pero no me sueltes. Totalmente. Sí, 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 justamente. ¿Qué más es irresponsabilidad afectiva? Y responsabilidad afectiva, ¿no? Toda esta parte de si tú me dices algo que no me late, yo hacerte la ley del hielo, esta Sí, agresión pasiva sí, que tendemos a sí. hacer mucho, A mí me gusta más llamarle violencia pasiva. literal. Digo, ya habrá chance como de platicarlo en algún otro Otro episodio. episodio, pero sí, la agresividad es algo sano. Ujú. La violencia ya es una perversión de la agresividad, ¿no? Y entonces la ley del hielo y todo esto, y te empiezo a tratar, eh, pues sí, desde con hostilidad, ¿no? Eso es violencia, Ujú, porque sí viene desde un lugar donde quiero ejercer poder sobre ti, donde quiero controlarte, ujú. donde estoy manipulándote, donde estoy lastimándote. Estoy chantajeando. Y eso es violencia. Sí, Sí, exacto. me También la encanta. violencia pasiva es irresponsabilidad, como cualquier otro tipo de Sí. violencia, obvio, ¿no? Creo que también irresponsabilidad efectiva es mucha falta de empatía de no ver al otro, ¿no? O sea, Ujú. como de te escupo todo, te vomito, te doy estos verdadazos Sí, y encárgate tú. Porque aparte es como te estoy aventando a ti el paquete y ¿qué, totalmente. dónde estoy yo? Exacto, es como sí, yo te uso a ti como mi bote de basura. Ujú. Oye, pero ¿por qué me estás diciendo esto? "No, es que yo necesitaba desahogarme. Pues sí, coño, desahógate con el árbol, En ¿no? terapia. ¿Por qué conmigo? Exacto, ve con tu terapeuta. Eso es irresponsabilidad afectiva y eso es como súper importante, ¿no? Otra cosa es justo no respetar el límite. Ujú. Si yo te digo, por favor, esto no lo toques y vas, eso es irresponsabilidad afectiva, ¿no? Es como, o,
o te pido por favor que no me nombres con este apodo que me molesta, ¿no? Me siento lastimado con esto. Y tú lo sigues haciendo, ay, bueno, no es para tanto. Eso es Sí, irresponsabilidad pues afectiva. es minimizar, ¿no? Lo que yo estoy sintiendo, porque tenemos que entender que lo que tú sientes no es lo mismo que el otro siente. Y lo Por que el otro supuesto. siente a mayor o menor medida no es lo Ujú, que tú sientes, o no reaccionarías de esa manera, o en ujú, esta situación específicamente tú no te sentirías de tal manera específica. Y ujú, entonces es, total. como yo no me sentiría así, está exagerando. O Exacto. minimizar lo que el otro siente de, ay, no es para tanto Eso es invalidar al otro, ¿no? Como si su experiencia tuviera que ser idéntica que la a la mía. tuya. Y no es así, Y eso ¿no? es lo más, a mí, en lo personal, es lo más difícil que me cuesta en una relación. Es como, Sí, no es para tanto, ¿no? Dentro de toda mi historia es como, ¿neta? claro. Y sí es difícil, y sí Sí. es difícil. Y ahí es donde, por eso es un ejercicio y es todo un trabajo, ser empáticos y ser responsables, ¿no? Pero bueno, sigamos siendo responsables en Por la favor, y vida creo que afectivamente. sí, creo que es algo bien bonito el serlo y es algo que Ujú. nutre mucho el vínculo y nutre mucho la relación. Es que ahí está la nutrición también, y eso es lo que va a generar también un espacio seguro. Y todos queremos estar en un espacio seguro, la verdad, y para eso también buscamos relacionarnos, siendo justamente responsables con mis necesidades y las necesidades del vínculo, es la mejor manera para llevarlo adelante y aprender lo que necesitemos aprender de ese momento. Y formar un vínculo real, Sobre que todo, creo sí. que eso es Ujú. de los mejores regalos que puedes tener dentro de una relación, que sea auténtico y que sea real. Porque si yo solo me estoy Sí. mostrando desde mi máscara y solo estoy tratando de con pincitas para no Ujú. molestar o no te estoy diciendo realmente lo que estoy sintiendo yo, Ujú. pues estoy en una relación muy falsa y esa relación falsa no tiene raíces y eso se va a salir volando en cualquier... Claro, es que no estoy en una relación. A ver, ni siquiera es una relación falsa. Si yo no estoy en el vínculo, Ujú, no hay posibilidad de vínculo. Si lo que está ahí es un personaje y no estoy yo, no me estoy vinculando, esa es la realidad, ujú. ¿no? Es un engaño, incluso ante uno mismo. Y somos buenísimos para eso, ¿eh? Nos No, las pues vivimos en relaciones en donde me estoy autoengañando y me estoy engañando y estoy en esta superficialidad sí, donde no sí. hay... Y es difícil mirarlo y es difícil entenderlo y es difícil asumirlo. Pero bueno, Pero sí, ya seguiremos platicando la próxima semana. buenísimo. Sí, estos temas dan para mucho más. Gracias, Mitch. Gracias, Bambo. Gracias a todos por escucharnos Gracias y a nos vemos la todos. próxima Nos vemos semana. la próxima semana. Chao.